¿Viene? Evangelio de Juan, según San Juan, capítulo número 7. Vamos a dar lectura del verso número 10. Miren que hemos venido haciendo el estudio en este precioso Evangelio. Sí, capítulo número 7, vamos a leer del verso número 10 al verso número 13. ¿Viene? Evangelio según San Juan, capítulo número 7, verso número 10 al verso número 13. Y leemos la palabra de nuestro Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice nuestro Señor: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Verso número 11, léalo por favor. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Verso número 13, léelo por favor. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, hagamos una pequeña oración, pongamos esta enseñanza en las poderosas manos de nuestro Señor Jesús. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias, mi Dios, nos permite nuevamente sentarnos a la mesa espiritual, mi Señor. Ponemos delante de ti todo lo que hoy, Señor amado, tu Santo Espíritu venga a bien hacernos saber, entender, comprender, Señor amado. Ministra nuestras vidas como solo usted, mi Señor, los puede y los sabe hacer. Acelere los pasos de sus hijos, Señor. Yo sé que hay gran necesidad allá afuera, mi Dios. Padre, hay dolor, hay muerte, escasez, Señor amado, problemas, dificultades, engaños, homicidios. Padre, todo lo que el mundo en estos tiempos nos brinda es dolor. Pero solo en ti hay paz, solo en ti, Señor amado, hay tranquilidad, hay plenitud de gozo, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser ministrados por esa abundancia, por esa paz, por esa tranquilidad que usted juró en su palabra, porque cada dicho de su boca es un juramento para nosotros, Señor, de poder establecer en nuestro corazón todas sus promesas como el gran sí para nosotros, mi Dios. Nos ponemos en tus manos y creyendo, Padre, que usted hoy va a hablar a la necesidad de nuestras vidas, Señor. No nos queda más que darte las gracias. Gracias, pues, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, cuando vamos al Evangelio de Juan, estamos en el capítulo número 7, donde declara las Sagradas Escrituras, tanto desde el verso 10 al 13, que Jesús, si bien es cierto, tuvo un encuentro, un encontrón, si quisiera decirlo de esta forma, con su familia para resistirles en cuanto a cierta provocación que él sostuvo con ellos. Llamado, el Señor termina yendo, dice la Escritura, a Judea y termina obviamente asistiendo al templo para la gran fiesta de los Tabernáculos. Esta enseñanza del día de hoy la he titulado para bien o para mal. ¿Amén? Para bien o para mal. Llamado, en el contexto bíblico de todo el capítulo 6, Jesús, mira que esto ya lo hemos venido diciendo desde hace algunos días, viernes, Jesús venía haciendo, ¿se acuerda usted, el gran milagro de la multiplicación de los panes y de los peces? Usted también recordará que luego de esa gran oportunidad de manifestar una señal tan poderosa, si bien es cierto, miles se saciaron y luego se fueron, un pequeño reducto de unos cuantos cientos, diría, lo siguió a Jesús. Tanto así que se encaminó pasando el mar de Galilea o el mar de Tiberias y se fue hasta Capernaum. Y allí encontraron a Jesús y hasta cierto punto, con un poquito de desatino, le reclamaban que por qué se había ido sin hacerle saber dónde él había estado. Jesús, como usted recordará por las enseñanzas anteriores, el Señor pues les recriminará su,
no su búsqueda, sino más bien su intención de buscarlo. Sí, y él les dice, yo sé por qué me buscan no necesariamente porque hayan visto esta gran señal, sino porque les llené el estómago, en pocas palabras. ¿Sí? Les he llenado la barriga y por eso que me están buscando. Llamado, allí Jesús tendrá una gran presentación en cuanto a la palabra. Él dirá que Él es el pan vivo, que Él es el pan que descendió del cielo, que Él es el pan encarnado, que aquel que no puede comer su carne y beber su sangre no va a entrar en el reino de los cielos. Y se pega un discurso de tal naturaleza que quienes lo estaban admirando poco a poco se fueron decepcionando de Él y hasta el punto de que lo quisieron matar. Llamado, sus discípulos, como ya lo hemos visto también en estos pasajes bíblicos, aún sus propios discípulos sí lo dejaron. Cuando se lee, mi amado hermano, en el versículo 66, y eso yo lo leí también la semana pasada, pero lo vuelvo a leer, del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Si viene conmigo a la Biblia, por favor, y lo lee, dice el Señor, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Amén. Él, sí, hablando de Jesús, luego de este encontrón y como sabía que lo querían matar, se sale apresuradamente de Judea y vuelve a Galilea. Pasa el mar de Tiberias o el mar de Galilea y vuelve a la región de Galilea como tal para poder encontrarse en casa, en familia, con su papá, con su mamá, con sus hermanos. ¿Cuántos tuvieron la enseñanza pasada acá? Amén. ¿Se acuerdan que se decía quiénes eran los hermanos de Jesús? ¿Verdad? Se los identificó por nombre. Aparte se dio también acerca de las hermanas, su padre, su madre, su oficio. Bueno, usted eso ya creo que lo tiene más que entendido. Allí sus hermanos le dirán, ¿qué haces aquí, Jesús? Estoy parafraseando. ¿Qué haces aquí, Jesús? ¿Por qué estás aquí? La fiesta de los tabernáculos ya viene y tú estás prácticamente escondido en casa aquí con nosotros en Galilea. Si dices que eres un profeta, pues manifiéstate como tal. Ándate a Judea. Claro, la intención de sus hermanos, como se dio la semana pasada, no era la de promocionar a Jesús para el ministerio, sino ¿para qué? Prácticamente para exponerlo, para que la gente en Judea lo mate. Y eso se dio corroborado en el mismo capítulo número 7, versículo número 5, del cual se nos dice que ni aún sus hermanos creían en él. Amén. Tanto rechazo había fuera de la casa como dentro del hogar. Qué terrible, mi amado, vivir una vida cristiana de esa naturaleza. Ser odiado por todos, tanto por los de afuera como por los de dentro. Y simplemente por decir la verdad. A veces en el cristianismo hay ese tipo, diríamos, de experiencias y no nos queda más que sufrirlo, aguantarlo, soportarlo, porque sabemos que en algún momento Dios terminará en misericordia obrando por los nuestros o por los de afuera y salvará según su voluntad a quien Él designe. Ahora bien, cuando vamos al capítulo número 7, verso 10, hermano, luego de que los discípulos, sus hermanos le dicen, ándate a Judea, y él le dice, yo no voy a subir a Judea, me voy a quedar aquí, porque a la verdad mi tiempo aún no ha llegado. Y en el versículo 10, oh sorpresa, Jesús decide ir, ¿a dónde? A Judea. Decide ir a Judea. Claro, no lo hace para, diríamos así, como que violentando su primera decisión. Simplemente cambia de parecer Jesús. Mira, así como cuando tú podrías llegar en algún momento de tu vida a decir, y creo que tienes muchas veces esos momentos, de pronto te recibes una llamada de alguien que de pronto te causa cierta simpatía, invitándote, qué sé yo, al Parque Samaria a jugar bowling. Te dice, hermano, mira, vamos a jugar bowling en la tarde, ¿qué te parece? Nos acompaña. Y tú en ese momento dices, no puedo, estoy cansado, no sé, ahí veo, pero de seguro que no voy. Perfecto, bueno, igual quería invitarte, te cuelgan y luego reflexionas. 15 minutos más tarde dice, como que el ejercicio le hace falta. Y le dice, le pide permiso, claro, como todo buen marido, le pide permiso a la mujer, le dice, mi amor,
disculpa, ¿tú crees que podría ir al parque? Y yo le dice, sí, mi amor, ya dejó lavando los platos, ya cambió todo el día, ya hizo la comida, vaya nomás. Entonces el marido, obviamente contento, dice, qué bueno, mi mujer me quiere. Entonces, mi amado, cambia de parecer, ahí que quiero llevar, los otros adornos. Cambia de parecer y le dice, y cuando menos se da cuenta, aparece bien equipado, parece niño de escuela, acercándose al parque con su mochilita y decir, a ver, aquí estoy, ¿dónde está? Sí, la cancha para jugar. Entonces, Jesús cambió de parecer. Quiero que considere esto, porque de lo contrario se podría asimilar de que Jesús les miente a sus hermanos, y no es así. Simplemente Jesús les había dicho a sus hermanos que Él no iba a moverse por voluntad humana. ¿Amén? Sí, Él les dijo a ellos, no es mi tiempo, el tiempo es de ustedes. Siempre el mundo tendrá los brazos abiertos para recibirle. Pero en mi caso no es así. Pero en el versículo número 10, insisto, dice el Señor, versículo número 10, entonces en la parte final, Él también subió a la fiesta, pero lo hizo bajo sus propias condiciones. ¿Cómo quiso presentarse en la fiesta de los tabernáculos? Recordando que esa festividad religiosa, que era ya no lo voy a contar, que era la festividad de las enramadas, sí, duraba 7 días como tal, dentro del calendario judío. Versículo número 10, aparece, dice la Biblia, pero no abiertamente. ¿Eso qué implicaría? Aquí es donde quisiera así leer lo que dice la traducción del lenguaje actual. Esta menciona lo siguiente, del mismo verso. Después de que se fueron sus hermanos, dice esta versión, Jesús fue en secreto a la fiesta sin decírselo a nadie. Sin decírselo a nadie. Entonces puedo decir, mi amado, con total libertad, de que Jesús cambió de parecer. Y cuando se fue para allá, lo hizo de manera muy solapada, hablando en el buen término de la palabra. Es decir, lo hizo no queriendo que nadie lo descubriera. No sé si de pronto Jesús se puso la túnica más abajo de lo acostumbrado, hablando del manto con el que se cubría la cabeza, o si posiblemente cuando llegó se aisló y estuvo muy a la distancia de la gran multitud. No lo sé, pero algo es seguro, Jesús se cuidó de que no fuese reconocido. ¿Saben? Esto, mi amado hermano, hasta cierto punto tiene algo de gran valor para nosotros, porque quiero rescatar partes espirituales importantes. Mi amado, la vida cristiana sí conlleva riesgos. Sí, la vida cristiana conlleva riesgos. Riesgos, mi amado, que estarán siempre allí y que dependerá de ti aceptarlos o no. Esto es importante, le dije, considerar dentro de esta primera pauta espiritual para nosotros, porque no todo en la vida cristiana a veces suele ser como, yo también ya lo he dicho en otras enseñanzas, no todo suele ser tal cual como uno lo parece cuando ve que las puertas se abren. De hecho, usted ha escuchado expresiones como estas: si es de Dios, las cosas se van a dar para mí. Y si no es de Dios, todas las puertas, Señor, que se cierren. Sería muy fácil, mi amado, reconocer de esa forma la voluntad de Dios. El problema es que a veces la voluntad de Dios, mi amado, viene a veces sumamente escondida. Quisiera utilizar otro término. Viene a veces camuflada. Si tan fácil fuera reconocer la voluntad de Dios en tu vida, mi amado, todo el mundo tuviera discernimiento. Pero como no todo el mundo lo tiene y hay que buscarlo en Dios, mi amado, es de nuestra, digamos así, es de nuestra parte que amerita que pidamos a Dios un discernir de las cosas, justamente para saber en qué debo de moverme y en qué no. Cuándo debo pasar por riesgos y cuándo debo de ponerme a buen recaudo. Si fuese tan sencillo reconocer la voluntad de Dios en todo momento, mi amado, nunca pasaríamos penumbras. De hecho, el dolor estuviese fuera de nuestra labor. Pero no es así. Los riesgos, mi amado, forman
parte, ojo, del gran servicio que nosotros brindamos a nuestro Dios. Y esos riesgos, mi amado, a veces no vienen llevados de la mano cual cadena que se une con cada argolla, con su eslabón. Mi amado, a veces esa voluntad de Dios no viene necesariamente con puertas abiertas, o a su vez con puertas cerradas. Imagínate que un ladrón cristiano, entre comillas, que un ladrón cristiano ore a Dios y le diga desde temprano: Señor, hoy permíteme encontrar una casa con la puerta abierta. Si es así, es tu voluntad que yo me meta allí a robar. Si está cerrada, Señor, pues no será tu voluntad que yo robe en esa casa. Extraña oración, pero puede ser que despistadamente salgas de manera apresurada a comprar el pan y hayas dejado la puerta abierta. Y el ladrón al verla dice: gracias, Señor, oración contestada. Es de Dios que yo voy a ir. Así que vamos para allá. ¿Quién le ha dicho a usted que cuando las puertas se abren es la voluntad de Dios? ¿O quién le ha dicho a usted que cuando las puertas se cierran no es la voluntad de Dios? Estos son simplemente decires de nuestra parte. ¿Sí? Son simplemente, ¿cómo le digo? También en nuestra vida religiosa cristiana nos ha pegado muchas tradiciones. ¿Amén? A veces cuestionamos mucho a la religión tradicional diciéndole que es una iglesia tradicionalista. Mi amado, también a veces eso se da en medio del ámbito cristiano evangélico, como dicen. En medio del cristianismo evangélico. También estamos llenos de tradiciones. Tradiciones, mi amado, que a veces nos han hecho daño por mal enfocarnos sobre todo dentro que se denomina la voluntad de Dios. Mi amado, Jesús sabía que su vida estaba en riesgo en Judea y se fue de Judea. Ojo con esto, Él estaba en Judea, vio el peligro y se fue. Luego en casa tuvo el encontró con sus hermanos y reafirmó que no subiría. Pero una vez que sus hermanos se fueron, Jesús decidió cambiar de parecer y se encaminó otra vez a Judea, pero lo hizo de manera encubierta, de una manera solapada o secreta, pero se fue. Claro, asumiendo también dichos riesgos. Insisto, esto era necesarísimo considerar. Cuando vamos al versículo número 11, como era de esperarse, dice la Biblia: ¿y qué hacían los judíos? ¿Qué nos dice? Léalo, por favor. Y le buscaban los judíos. Ojo con esto. Ahora la pregunta es: ¿qué judíos lo buscaban? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los que querían matarle. Ahora, aquí hay una situación que me parece bastante idónea conforme a la expresión de lo que la Biblia nos da a conocer. Es como que si los judíos supiesen cómo era el carácter de Jesús. Porque ellos, de manera interna, asumían que Jesús no se iba a perder la fiesta de los tabernáculos. Es como cuando alguien dice: fulano, a la fiesta, viene porque viene. Así sea a pie, pero llega. Así sea tarde, pero llega. Hay gente que es hasta cierto punto, ¿cómo le digo esta parte? Hay una palabrita: predecible. Hay mucha gente que es predecible. ¿Sí? Es decir, que se sabe con antelación cómo es, qué va a ser. ¿Sí? Una temporada, no quiero entrar en tantas cosas, pero en una temporada a veces yo hablaba con Alejandro y le decía: Alejandro, sí, tú ya tienes tu plantilla hecha de alabanza, yo ya sé cómo empiezas y cómo terminas. Tira abajo eso y renuévalo. Sí, eso pasó hace ya ¿cuántos eran? Unos 7 años atrás, creo, ¿no? O sea, viejo, sumamente viejo. O sea, cambia la plantilla. Yo decía: y después está bien y ahí termina. Y dicho y hecho, ahí terminaba. No es que
estuviera mal, pero como se lo veía con mucha frecuencia, ya como que decía, ya, o sea, es como que yo predique lo mismo. Aquí la gente me quedó vacío. Es como tratar de dar de comer todos los días arroz con huevo frito. Dirá, hermano, de vez en cuando mande un atún, por lo menos. Entonces, mi amado, es como que la gente ya estuviese en su mente preestablecido de que Jesús no podía perderse esta oportunidad y lo estaban buscando. Ojo con esto, ¿va? La gente, los judíos, los que le habían sentenciado, los que lo habían amenazado, lo estaban buscando. Dice la Escritura en el versículo número 11, y buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Es como que decían, aquí es, en este tiempo, este es el momento. Por eso Jesús, se entiende que en el verso 10 cómo caminaba en secreto. Pero, mi amado, algo yo debo de reconocer. Jesús era 100% divino, pero también era 100% humano. Y a Jesús le picaba la lengua. No sé cuál es, mira, para los que tienen negocio, yo no sé cuál es el mejor día de venta. No lo sé. Sí, dependerá del tipo de negocio, pero o cuál es el mejor tiempo durante el día para la venta. Por ejemplo, el que vende encebollado, mi papá que vende encebollado, no tiene necesidad, pero igual lo hace por costumbre hasta para mantenerse activo. Mi papá dice, mi hora de vender es de 6 a 9 de la mañana. Si salgo más tarde, ya no vendo. Ese es el horario. Entonces, mi amado, si la gente decía de Jesús, que Jesús se pierda la vida de tabernáculo, eso es imposible. Él debe de venir. Y obviamente, y a Jesús le picaba la lengua dejar pasar por alto semejante fiesta y sobre todo la gran conglomeración de personas que había en él. Es que cuando hay la oportunidad para predicar, sabiendo que va a haber mucho auditorio, mi amado, Jesús decía, yo debo estar ahí. Amén. Eso es algo importante también que es necesario rescatar, mi amado hermano, en esta preciosísima noche. Si Dios te da una oportunidad para alcanzar masas, mi amado, no le desaproveches. Sin importar, a veces, cuántos riesgos debas de asumir. Amén. Ahora bien, ya vamos a entrar en el tema. A todo esto simplemente es el camino que se prepara para que la novia entre. Y dice, versículo número 12. Y había, dice la Escritura, ¿qué cosa en medio de todo esto? Y había un gran murmullo. Los tiempos que leo este término, había un gran murmullo. ¿Qué cosa es un murmullo? Había un gran murmullo. Me recuerdo esta expresión de un programa infantil, pero de mi infancia, a uno de las caricaturas le llamaban murmullo. Un muñequito, no me recuerdo de cuál, no sé si era esto donde salían en guerra, esos avioncitos que venían, había un perrito que se llamaba Patán, no sé si se recordará, hace muchos años. Los jóvenes ni me digan que sí, porque ni saben lo que mi generación, sí, la boquita, la chero. No, esa generación, había un perrito, todos manejaban aviones de combate. Sí, ahí había uno que se llamaba murmullo. Ahora, mi amado, allí la gente hacía murmullo, es decir, hablaba en voz baja, como diciendo al oído del uno al otro. Y esto, mi amado hermano, obviamente se veía en medio de todo el ambiente. Dice la Biblia, y había gran murmullo acerca de él, hablando de Jesús, entre la multitud. Es como que en la fiesta, si bien es cierto, era la de los tabernáculos, mi amado, todo el mundo decía, ¿y dónde está Jesús? Me encanta esto, porque eso es como decir, oiga, si tú no venías, la fiesta te empezaba. Hay gente que es así a veces, ¿verdad? Que es anhelar, es esperar en ciertos lugares. Y a veces decimos, uy, qué pena, sin él la fiesta no es lo mismo. ¿Cuántos tienen a veces gente así a su alrededor? Que cuando no está esa persona, la fiesta, disculpe la expresión, es aguada. Pero tú ves que llega ese personaje y ese pequeño lugar se vuelve un alegrón para todos.
Qué bueno ser, mi amado hermano, hasta cierto punto, alguien que ilumina, ¿sí?, en medio de posiblemente de una gran oscuridad. Y Jesús era la gran luz de esa fiesta. Y claro, la gente hablaba de él calladamente. ¿Por qué? Porque le tenían miedo a los judíos, que eran judíos radicales, judíos ortodoxos, que ya la tenían jurada con Jesús. Lo matamos si lo vemos, decían ellos. Versículo número 12, y allí, en medio de todo ese escenario, sale el tema en esta hora. Porque aquí es donde lo concepto. Allí unos decían, en ese gran murmullo, unos decían, hablando de él, de Jesús, ¿qué decían? Es bueno. Este hombre es bueno. Pero otros también tenían esta opinión en el murmullo, diciendo, no, sino que engaña al pueblo. Ahora, esto visto en la traducción del lenguaje actual, dirá lo siguiente. Primer punto. Dirá, la gente hablaba mucho de él. Y algunos decían, Jesús es un buen hombre. Dicho de otra forma, Jesús es un buen hombre. Y escuche esto. Pero otros decían, de bueno no tiene nada. Esta opinión dividida, mi amado hermano, es lo que hoy por hoy obviamente lo hemos elevado a tema y hemos, sí, obviamente concentrado nuestra enseñanza para poder decir para bien o para mal. Todo dependerá con qué óptica no solamente tú ves el Evangelio, sino cómo te ven a ti en el Evangelio. Muchos podrían opinar de ti y tú podrías opinar también del Evangelio, tal cual como estos hombres, que lo decían calladamente, para bien o para mal. No sé cómo es Jesús. ¿Será para un hombre que realmente tiene algo positivo para nosotros o será una mala influencia? Yo te aseguro, mi hermano, que hay mucha gente en tu casa que piensa del Evangelio que es algo que para mal llegó a tu vida. Mucha gente puede pensar esto. Tu familia puede decirle, desde que se hizo hermanito, sí, ya es insociable, es intratable. No viene, no me saluda, no me llama. Y puede ser que tenga gran razón al decirlo. Porque te has apegado mucho a la tradición dentro de la vida evangélica. Te has pegado mucho a la tradición y te has hecho un total ermitaño. Por eso es que empezaba diciendo que también la tradición sí nos golpea dentro de la vida cristiana. Y eso es dañino, porque si algo el creyente debe de ser, es un hombre de apertura, una mujer accesible como para poder tener la oportunidad de que te conozcan y tú darte a conocer. Amén. La idea central de esta enseñanza va a correr en función de esto. Mucha gente tenía esa opinión cruzada de Jesús. Es bueno, decían. Otros en medio del milagro decían, no sé si ese era malo, pero yo sé algo acerca de él, que él me ha sanado. Y esa otra mamá, como se tituló la enseñanza pasada, habla más que 1000 palabras. Esa acción. Ven conmigo a la Biblia, hermano, porque vamos a comenzar a ver ciertas pautas bíblicas. En el Evangelio de Juan, me salto dos capítulos y voy al capítulo número 9, versículo 24 al 24 al 25. En el Evangelio de Juan, capítulo número 9, dice el Señor, versículo número 24 al verso 25. Usted creo que ya reconoce el contexto. Un hombre que desde hace más de 40 años había estado ciego y que pedía limosna en el templo, sí, al paso de Jesús fue sanado. Claro, una vez que el Señor hizo el milagro, todos los que estaban allí presentes reconocieron a este hombre que era aquel que pedía sin limosna y que obviamente era ciego y que ahora veía y la gente no tenía
palabras para poder de alguna forma traer una explicación de qué es lo que había pasado. Y los sacerdotes mandan a llamar al que lo habían curado, al que había recibido el milagro. Lo mandan a llamar y allí, llamado, lo meten al confesionario obligatorio. Y allí, a so pena de excomulgarlo o expulsarlo de la fe judía, lo tienen compareciendo a este hombre tanto con su papá como con su mamá. Y allí le dice, versículo número 24, entonces volvieron a llamar, dice la Escritura, al hombre que había sido ciego y le dijeron, mira, da gloria a Dios, le dice, claro, por el milagro recibido, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, ¿en qué concepto lo tenía? Ese hombre es pecador. O sea, recibiste su favor, da gloria a Dios. Pero nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Verso 25, mira cómo él replica y les dice, entonces él respondió y les dijo, si es pecador, diría cualquiera, a mí no me consta, no lo sé, dijo él, no lo sé. Una cosa es la que yo sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y esto fue como que le metieron a los sacerdotes el dedo en la llaga y les restregaron y le dijeron, no te interesa. Eso es lo que le decía el ciego, que ahora que tenía la visión. Yo no sé si este hombre sea lo peor para ustedes, pero yo sé que para mí él fue el mayor beneficio de mi vida. Para unos fue para mal, y para el doliente fue para bien. En el versículo 35 de este texto, mi amado hermano, dice la Biblia, oyó pues Jesús que le habían a este ciego, que lo habían, ¿qué cosa? Por esa declaración, ¿qué le había ocurrido a este ciego? Lo habían expulsado. Eso en pocas palabras es como que te excomulguen de la religión. Lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él responde, sí, diciendo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dice Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. ¿Y cómo termina toda esta acción? Mira, versículo 38, y él le dijo, creo, Señor. Y allí le dice la Biblia que ocurrió. Y le adoró, tal cual como que si hubiese sido Dios mismo. Le adoró. Fue uno de los pocos milagros donde se vio una tan remarcada devoción luego de haber recibido un milagro. Hermano, para bien o para mal, muchos tendrán esta división en su corazón. No tanto solamente por este caso como tal, sino que cuando vamos a la Escritura, ven conmigo por favor, es necesario también tratar de dar algo adicional. Acompáñame, mi querido hermano, allá en el Evangelio de Juan capítulo 12. Voy a ir más adelante todavía. Mira cómo Jesús afectaba positiva y negativamente en su entorno. ¿Lo tiene? Evangelio de Juan, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Yo no sé, pero dime tú, antes de leerlo, cuando el Señor se manifiesta en la vida del hombre, yo sé que todos vamos a concordar con la pregunta y ya tendremos hecho la respuesta. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, ¿lo hace para bien o para mal? Yo sé que todos vamos a responder para bien, hermano. Sí, lo sé. Pero todos los que le hemos recibido, a la verdad, nos afectó positivamente como tal, o algunos piensan que lo han afectado de una manera negativa. Aquí es donde las opiniones se cruzan. La mayoría dirá, Jesús llegó a mi vida para bien. Pero para los que luego de haber venido a Cristo comenzaron a sufrir, comenzaron a ver que las cosas se desmoronaban. Mira que matrimonios se han caído luego de haber recibido a Cristo. El denominador común es que cuando Cristo venga a un hogar destruido, el hogar se restaura. ¿Verdad?
¿Y qué si no? ¿Y qué si no? Si también la palabra nos anticipa diciendo, no he venido solamente para traer paz, he venido para traer disensión. He venido también ¿para qué? Para que la nuera se pelee con la suegra. Para que el hijo tenga problemas con el padre. Para que el marido comience a tener impases con su mujer. Y todo viceversa también. ¿Qué hay cuando el Señor a veces viene a hacer una revolución en tu entorno y tú termines de pronto pensando y diciendo, yo creo que fue lo peor que hice, entregar mi vida a Él? Yo he escuchado comentarios posterior, obviamente, a la declaración de haber recibido a Jesús. Dice, hermano, todo me va mal. Y piden explicación. Y a veces las palabras explicadas no logran abastecer sus inseguridades, no logran abastecer sus temores, no logran satisfacer, de modo hermano, su realidad. Hermano, ya tengo 2 años de cristiano, ¿y dónde está el cambio? ¿Y dónde está que el Señor me va a quitar este peso? ¿Y dónde está que mis hijos o mi mujer va a cambiar? ¿Dónde está? Y es una reclamación con respecto a esto. Te digo estas cosas porque cuando yo voy al Evangelio de Juan, y por eso te anticipé a través de este comentario, antes de leer, que constates algo en la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, mira lo que nos dice el Señor. Versículo número 42 al 43. Es uno de los pocos textos en la Biblia que anuncia que Jesús tenía muchos seguidores, pero la gran mayoría se los reconoce por la Biblia como parte del pueblo común. Pero aquí se dan ingredientes especiales y nos hace saber la Biblia de la siguiente forma. Con todo eso, ojo, con todo eso, ahora, ¿a qué apunta esa primera expresión cuando dice con todo eso? A una revelación dada por el profeta Isaías. ¿Qué dice esa revelación? Retrocede un poquito antes de seguir leyendo. Ven conmigo, mi querido hermano, versículo número 39. Dice el Señor, el mismo capítulo, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los pueda sanar. Ahora sí, con todo eso, es decir, con lo que ya estaba profetizado, aún, dice la Biblia, ojo con esto, aún los de los gobernantes, es decir, de gente puesta en evidencia, jerárquicamente hablando, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. ¿En quién? ¿En quién? En Jesús. No lo sé, es como tratar de decir a tiempo actual, es como que quedan en Jesús prefectos, concejales, consejeros, o posiblemente hablando de la alcaldía o la alcaldesa, gente importante, mi amado hermano, de pronto posiblemente, qué sé yo, comisarios, jueces, gente de gobierno, comenzó a creer en Jesús. Yo te pregunto, ¿esto es, según en términos generales, esto es para bien o para mal? Esto es para bien. Que gente de un estatus social elevado sea creyente aportaría enormemente al ministerio de Jesús. Pero esto que parecía ser algo muy lindo, hermano, se tornó feo. Porque el texto va a declarar una terrible realidad. ¿Cuál? Ven conmigo. Pero a causa de los fariseos, o por decirlo de otra forma, a causa de la presión de la religiosidad, porque eso es lo que ellos representaban, pero a causa de los fariseos, estos que habían creído en Jesús, ¿qué dice? No lo confesaban. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Que vivían una vida cristiana
solapada. ¿Y cómo así? Porque ellos sentían la presión de la religión de la época. Eso es como tratar de tratar de encajar en medio de tu entorno social como cristiano evangélico, por así decirlo, sabiendo de que si lo manifiestas de una manera un poquito fuera más, con más intensidad, te van a excluir. Y frente al temor de que te excluyan, mejor, sí, es verdad que soy cristiano, pero un cristiano sin mayores compromisos, sin mayores remarcaciones en cuanto al énfasis propio de una vida cristiana. Un creyente light, como dicen algunos. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados. ¿Dónde? Al ciego no le importó un pepino ser expulsado. ¿A él lo expulsaron o no? Sí. Y Jesús se enteró que lo expulsaron. Y apenas se enteró, los fue a buscar. ¿Qué marcó la diferencia? ¿Por qué para los gobernantes de la época que creyeron en Jesús, ojo con esto, creyeron en Jesús, les pesó más la presión? Porque ellos preferían la gloria de los hombres. Dice la Escritura, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria que Dios les pueda dar. Ahora, esto me parece claro, visto bajo la óptica cristiana, me parece inconcebible, pero visto bajo la óptica del mundo, me parece muy bien, acertadas las palabras. Te guste o no, a los hombres les gustan ser reconocidos por otros hombres. Y eso es verdad. La gente ama, ama, mi amado, ser reconocido. Ama, digamos, el entorno. ¿Qué persona en su sano juicio va a rechazar, por ejemplo, una invitación? Mucho más si viene de alguien que tú estimas. La gente ama ser reconocida, ama ser saludada, ama de una u otra forma la influencia. Ama, qué sé yo. Ahora, tú te imaginas caminando por la calle, ahora que estamos en tiempo de campaña, y bueno, voy a dar nombre y apellido. Y venga Guillermo Lazo subido en el carro y te diga, ¡ay, fulano! Y te dé el nombre y tu apellido. ¿Sí? Es tu nombre y apellido. Que diga, ¡hey, Brian Contreras, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien con el bajo de día. Luego de ese saludo, la gente, ¿qué va a hacer? Como así, mira. Y lo reconoció, así tú dices, sí, bueno, mi amigo. Sí, por ahí lo vi unas cuantas veces por la universidad, sí. Invito a comer el otro día, si pasamos un momento ameno. ¿A quién no le gusta este tipo de alabanza, por así decirlo, de gloria terrenal? Llamado a todos. A todos. A todos nos gusta ser reconocidos. A todos nos gusta ser estimados. ¿O no? Nadie en su sano juicio, llamado, aceptaría que lo desplace. Más bien ahí vendría el resentimiento, vendría posiblemente hasta la amargura en el corazón. Uy, dice, no me vieron, no me saludaron, pasaron por alto mi gozo, mi comentario. Entonces, no. Yo creo que ahí ese lugar no es para mí. Los gobernantes, mi amado, estaban acostumbrados a este trato especial. Pero claro, la palabra dada por Jesús impactó sus vidas, obviamente que sí. Y los gobernantes, festividades como estas, hablando de la fiesta de los tabernáculos, no la iban a dejar pasar por alto. De hecho, usted creo que reconoce en toda actividad pública, está mal que lo diga, pero es la realidad. Nunca falta una autoridad de policía o militar, una autoridad de cabildo y una autoridad eclesiástica. ¿Miento o no? Nunca falta.
para inaugurar algo. Porque a la gente le gusta ser reconocida. Nosotros cuando aquí entregamos juguetes, mi amado, ni una cámara viene. ¿Verdad que es así? Ni una cámara viene, nadie los graba. Y mejor, por cierto, porque lo que da nuestra derecha no deben saberlo nuestra izquierda, porque de lo contrario los hombres con sus aplausos ya nos pagarían. Y gloria de hombres, dijo el Señor, no recibimos. Pero insisto, a la gente le gusta esto. Y dice la Escritura que si bien es cierto, Jesús impactó sus vidas cuando se trataba de exponer la fe, lo negaron. Pregunto, ¿aquí se ve o no una expresión de para bien o para mal? Claro que sí. Ahora, ¿cómo afectaba esto, llamado, dentro de la vida cristiana? Obviamente, aquí quisiera llevarlo a otro pasaje bíblico. Cuando vamos, por ejemplo, mi querido hermano, sí, en el mismo Evangelio de Juan, he tomado el Evangelio de Juan porque es un evangelio muy detallista, sí, que no deja pasar por alto estas minucias que para otros pueden ser sin mayor valor, pero para el que le gusta escudriñar, esto a la verdad se vuelve, sí, la pulpa dentro, sí, del festín. Cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 19, mira lo que nos dice el Señor, versículo 38. ¿Viene? Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo número 38 al 39. En el contexto bíblico Jesús ya había muerto, sí, Jesús ya había sido prácticamente sacrificado, sí, y aquí aparece en escenario los siguientes personajes. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38 al 39. Dice el Señor, después de todo esto, hablando ya que Jesús había muerto, después de todo esto, José de Arimatea, ojo con esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. ¿Amén? ¿Lo era o no lo era? Amén. La Biblia dice que era discípulo. Nos guste o no, era un seguidor de su maestro. Pero lo era secretamente. Yo no sé si esto puede hallar cabida en nuestro entender el día de hoy. Usted por corazón diga, ay, pero ¿por qué se avergüenza del Señor? Mi amado, no caminemos tan lejos. Muchos cristianos, todavía aún luego de serlo tantos años en sus trabajos, en sus colegios, en sus universidades, no saben que eres cristiano de manera pública. De hecho, cuando te van a visitar, ni siquiera se enteran de que eres cristiano evangélico. Más bien te reconocen porque otros posiblemente te exponen y te dicen, hermano, ¿qué dices? Pero, insisto, la Biblia desnuda esto. Ahora, hicieron la mejor acción del mundo estos discípulos secretos. Esto me recuerda a la película Cristiano a la Secreta. ¿Se acuerdan? ¿Se ha visto? Se la recomiendo. Se va a reír a toda mandíbula. Sí, Cristiano a la Secreta. Dice que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, y claro, da la misma razón que la de los gobernantes. ¿Cuál es esa? Por miedo de los judíos. Ahora, ¿a Jesús le interesaba esto? No le interesaba. Pero Jesús, aquí sí lo entiendo, ¿se guardaba de los judíos? Sí se guardaba. No quería abusar, obviamente, de su naturaleza, ni tampoco quería pasar el límite de la coherencia. Cuando el Señor veía el peligro, y si tenía que huir,
huía. La primera vez que Jesús salió al escenario público, que fue cuando leyó el libro del profeta Isaías diciendo acerca de que él era el cumplimiento de una gran profecía que venía a dar libertad a los cautivos, a poner obviamente a paz y a tranquilidad a los presos y todo. Cuando el Señor termina de leer por primera vez de manera pública frente a los judíos, le dice: esta palabra hoy se ha cumplido delante de vosotros, como diciendo: aquí estoy, yo soy el cumplimiento. La Biblia dice que los quisieron despeñar. Esos judíos lo agarraron, llamado posiblemente, y dijeron: hoy te vas a agarrar tu abajo. Porque pensaron que lo que decía Jesús era un sacrilegio, una blasfemia. ¿Quién es este para que se atribuya semejante, si diríamos, asignatura sobre él? ¿Quién es? Afuera, y de ahí afuera del peñasco. Pero la Biblia dice que Jesús se les escabulló entre las manos y se fue de allí. Huyó, sí, huyó, porque todavía no había llegado su hora. ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Tú crees que Jesús no sabía que esto iba a ocurrir? Por supuesto, pero estuvo dispuesto, como se lo dijo al inicio, a correr los riesgos. Pero de que se los tenía que decir, se los tenía que decir. Nunca será grato, posiblemente, hacer la voluntad de Dios. Pero lo que sí es grato es hacerla. Sí, obviamente, sin dejar a un lado de que cuando lo haces, los riesgos estarán allí. ¿Para bien o para mal? Habrá mucha gente, cuando Jesús proclamó esa palabra, creyó en él. Pero los que no creyeron, los quisieron despeñar. Luego dirá en este verso 38, José de Arimatea, que era uno de los discípulos de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, él, con miedo y todo, ¿a dónde fue a parar? Ojo con esto, aquí yo veo de manera muy tajante ambos lados de la moneda, tanto para bien como para mal. Mira, le tenía miedo a los judíos, pero no le tuvo miedo a Pilato. Ni los discípulos de Jesús, hablando de los otros 12, se atrevieron a ir a buscar a Pilato para pedirle ¿qué cosa? El cuerpo de Jesús para enterrar. Mira, ni ellos, que comían con él todos los días, que dormían con él, que caminaban sobre aguas, que multiplicaban panes y repartían, que sanaban, que reprendían a los endemoniados, ni ellos hicieron esto. Pero en su debido momento salió este hombre e hizo algo por encima de lo estándar. Dice la Biblia, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y aquí apareció otro cristiano oculto. Por eso le vino a buscar en su debido momento en Juan capítulo número 3. Le vino a buscar por la noche, ocultamente, escondido, el gran Nicodemo. Otro cristiano oculto. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús. Y claro, y lo dice mi hermano por esto. ¿Qué dice? De noche. Y ya sabemos por qué. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Gran cantidad. Demasiada, podríamos decir. 100 libras. Estamos hablando de un quintal. ¿De qué? De especies aromáticas. Exageradamente, pero como que fue su acto devocional para poder decir: Jesús, tú eres digno de esto. Amado, para bien o para mal, no solamente es un tema que quiere remarcar el lado extremo de las cosas, sino que a veces hay que experimentar ambos estados sin dejar de ser discípulos. Ojo con esto.
No he venido a poner en un ring este tipo de posturas. De que si para bien, yo soy de los que son para bien. O acá están todos los hermanitos que son para mal. No. A veces a nosotros nos toca vivir ambos lados de la moneda. ¿Amén? A veces nos toca para bien ser elogiados y reconocidos por la fe. Y qué bien que nos sentimos cuando alguien de pronto, luego del término de tu labor, te diga, hermano, le felicito, qué buena labor que están haciendo. ¿Cuántos le han dicho así a los misioneros? ¿Les han dicho algo semejante? La gente, ¿verdad? Claro que sí. Hermano, le felicito, esa juventud, ¿cómo está volcada a Cristo? Oiga, bien, Y usted dice, ay, es el Señor, hermano, es el Señor. Pero sigo hablando. Es el Señor. Pero también a veces se experimenta lo otro, hermano. Se experimenta el para mal. ¿Y usted quién le dijo que tenía que poner un parlante acá? ¿O no? Que a veces ahí, obviamente, guardando prudencia y guardando sensatez, a uno le toca quedarse callado y simplemente recibir toda la metralla, hermano. ¿O no? ¿También les han tratado así, muchachos? Donde usted se cara un problema simplemente porque está haciendo la labor de parte del Señor. Y claro, sabe perfectamente que a veces no todo es color de rosas. Cuando retomo el Evangelio de Juan, capítulo número 7, para concluir, mis amados, dice el Espíritu Santo, versículo número 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él. Y mira, oiga, esto fue tremendo, porque esto ya no es una coincidencia, esto ya es un denominador común. Dice que allí en la fiesta donde había miles, nadie hablaba abiertamente de Jesús. Nuevamente, ¿por qué sale? Por miedo de los judíos. O sea, esto ya era algo remarcado. Ahora, eso a mí sí me da, hoy por hoy, me da ¿cómo te digo? Como un indicio. Yo sí creo que mucho pueblo cristiano no se identifica con los pocos que salimos a hacer la obra por algún tipo de temor. Ya no le puedo decir por miedo a los judíos. Pero sí creo yo que una de las causas principales por la que todo el pueblo de Dios no se identifica abiertamente en la fe es porque tiene algo que le está haciendo temer. No quiero ser malo, no quiero ser abusivo, ni tampoco recriminatorio, pero yo he visto, amados hermanos, calladamente, pero lo he visto, sin poder hacer nada, como a veces una esposa le dice al marido, tú no levantes la mano. Yo he visto. Decía el Chavo del 8, comer cosito que se han de comer con tus manos. Yo he visto eso en la iglesia, cuando se llama salir, cuidado con alzar la mano. Y el marido, sí, mi amor. Es de risa, ¿no? Claro. Pero en la práctica, a mí no me hace reír. Porque mira, si eso yo lo veo, yo lo percibo, tú no sabes qué puede percibir el Señor. Y Él no es que se alegre, se mira cómo se deja subyugar, cómo es esclavo de otra voluntad humana. Cuando yo he dicho que si elijo mi libertad seréis verdaderamente libres. Es tu mujer, es tu marido, pero no es tu dueño, no es tu poseedor. Cristo, el Dios, el Espíritu Santo es el que te gobierna. Insisto, esto sí te da un indicio. No
mucha gente no viene abiertamente a publicar su fe porque tiene algún tipo de temor. Temor al esposo, temor al papá, temor a la mamá, temor a la sociedad, temor al que dirán, temor al pastor, temor al vecino, temor muchas veces hasta a su propia impotencia. ¿Cuánta gente dice, no, yo sí fuera, pero como no sé predicar, igual le temes a eso, a tu ignorancia? Si yo digo, hermano, es que no sé predicar, yo no me puedo escudar toda una vida en que no sé predicar, hermano. Es como que yo diga, es que no sé leer y no sé escribir. No, está bien, pero si puedes remediar eso, remédialo. ¿Cómo puedo superar el temor de no saber leer y escribir? ¿Cómo? Buscando a alguien que me ayude a qué? A salir de mi analfabetismo, hermano. Pero no lo puedo usar como un temor, como un indicio que, a la verdad, todos posiblemente lo tengamos, pero hay quienes lo han en Dios, lo han podido superar, lo han vencido porque han creído que mayor es el que está en ellos que aquel que se encuentra fuera de ellos. Este temor, mi amado, créeme, se ve muy remarcado. Por eso es que hemos escogido sobre el Evangelio de Juan para ver estas tendencias. ¿A qué le temes tú, mi amado? Porque para bien o para mal, tú debes de vencer esto. Para bien o para mal. Es que voy a pelear, es que sí, es verdad, puede ser que eso te cause una riña, una descomposición en tu hogar. Sí, sufre el amado hermano, porque es en el nombre del Señor. No es para irte a ganar $1 para ti, es para ganar un alma para el reino bendito de los cielos. Dígame, quisiera. ¿A dónde nos vemos? ¿Vamos a comer algo? No sé si usted se acuerde. Sí. Una vez que vino Gille Ávila, lo invitó a Lucio Gutiérrez, que era presidente de la República. En ese entonces, claro. Claro. Y Lucio Gutiérrez aceptó, estaba en la plataforma. Ajá. Gille Ávila le regaló una Biblia. Estaba bonito todo, y de pronto se disparó un tiro y tuvieron que sacarlo rápido. Seguramente ya lo se movió porque el hombre estaba escuchando el mensaje y es la única vez que tengo conocimiento con un presidente que se dignó para poder tener un evento de esa naturaleza. Claro, insisto, mi amado, yo sé que hoy por hoy el temor nos ha bombardeado a todos. Hoy el gran, digo yo, el gran escudo es el cómo. Pero a la larga, indistintamente de lo que pudiera ser o haya sido o pudiera ser en el Perú por venir, hermano, el temor no rige a la iglesia. La Biblia dice que el verdadero amor, es decir, el amor a Dios, echa fuera todo temor. Insisto, no me creas a mí. Mira la tendencia del Evangelio de Juan. Todos estos cristianos, ¿eran cristianos o no eran cristianos? Sí, pero cristianos que vivían sometidos al temor y por ello vivían vidas de discipulado, pero encubiertamente. Si lo paso al plano marital, es como que en tu trabajo nadie sepa que eres casado. Ah, ¿verdad? El anillo lo deja en la casa. Digo, disculpe, ¿qué es casado? Ella. Ella es casada. Hay otros que como no han renovado cédula, dicen lo que dice la cédula. El otro día me pasaron una cédula para los que se quieren bautizar. Yo vi la cara de un ¿qué es esto? O sea, no por despreciar, sino por la cara de un niño. Pero el hermano ya tiene su edad. Yo digo, o sea, ya hay que renovar la cédula, ¿no? Mi amado hermano, para concluir, sucedió obviamente lo que yo sabía en Dios que iba a suceder. Jesús no se iba a perder.
¿Qué cosa? Semejante festivo, hermano. Fiesta para Dios, porque era la fiesta que Dios había obviamente preparado para el pueblo. Y dos, semejante multitud de gente. ¿Ah? Eso es como llevar a un obeso a una dulcería, por cierto. ¿Verdad? Dirá cualquiera, buffet contigo. Verso número 14. Mas a la mitad de la fiesta, es decir, que a los 3 días y medio, es decir, 3 días al mediodía, mas a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y comenzó, ¿qué cosa? A hacer ahí esto se volvería, ¿qué cosa? Un revuelto tremendo. Ahora, la pregunta es, ¿y ahora qué le va a pasar a Jesús? ¿Ah? Mira que tiene auditorio dividido. Unos lo aman, otros lo odian. Pero Jesús está allí, sabiendo que lo quieren matar y también sabiendo que lo quieren hacer rey. ¿Qué pasará? ¿Quieres saberlo? Ven el próximo viernes y lo sabrá con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pero si el Señor habló y deja de ser, mi amado hermano, un cristiano timorado. Amén. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio. Dominio, no demonio, dominio propio. Amén. Que la gloria sea solamente para Dios. Oremos.